La actividad política no decrece en la Argentina y hay mucho para debatir dentro del campo nacional y popular. Le damos la bienvenida al exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y actual diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Goyan. Daniel, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia, le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a ustedes. Muy bien, Daniel, un gusto poder dialogar con usted. Daniel, ¿dónde estamos parados en la actualidad para entender la coyuntura política nacional teniendo en cuenta lo que nos va atravesando, ¿no? Por un lado, la cuestión económica, que es altamente preocupante, y por el otro lado, el proceso electoral con definiciones políticas muy claras desde todos los sectores? Sí, estamos parados en una situación económica compleja, producto, también hay que decirlo, de errores de nuestro gobierno, fundamentalmente cuando se renegoció, o sea, que se debería haber reestructurado, en todo caso, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es el salvavidas de plomo terrible, entre todos los desastres que dejó Macri. Nos dejó un corset muy, muy difícil de superar, y en estos momentos se le suma una sequía de dólares, producto de una sequía la más grande en no sé cuántas décadas, que hace que tengamos un cuello de botella coyuntural muy, muy fuerte en cuanto a la necesidad de los dólares que necesitamos acá para producir, y ahí, bueno, hay todo un proceso, se monta sobre eso todo un proceso especulativo que distorsiona los precios y de los cuales algunos vivos se enancan en eso para subir los precios artificialmente y ganar más dinero a costa de los salarios de los trabajadores, y otras cuestiones que son producto obviamente de las distorsiones que produce una economía que está tan tensionada en el tema cambiario, ¿no? Por la escasez de divisas, pero también decir que eso está en el marco de baja del desempleo, que ahora es mayor, una actividad económica industrial que sigue aumentando día a día, pero bueno, no le hemos encontrado el agujero al mate a cómo redistribuir mejor el ingreso, y eso, más el salvavidas de plomo de la deuda, nos deja económicamente vulnerables, y hay que pasar este momento sin que los sectores precisamente más vulnerables de la sociedad paguen el pato de la boda. Por el otro lado, estamos en un momento muy complejo de la vida política del país, a partir de la irrupción de un poder judicial en alianza con un poder mediático y de medios concentrados particularmente, y un sector prácticamente toda la oposición, bueno, con una justicia que cada vez más está para perseguir a los opositores políticos, como está pasando en toda Latinoamérica, cada vez está más para proscribir, cada vez se mete más en las áreas que no le corresponden, no tiene competencia, en el legislativo, en el ejecutivo, con las autonomías federales de las provincias, y bueno, ya ahora se alcanzó a proscribir al peronismo en la figura de Cristina, porque la enorme mayoría de los peronistas queríamos votarla a Cristina. Entonces, bueno, la pregunta es cómo se sale de eso. Siempre que me la hacen, yo les digo, mire, no hay otra manera que con organización y movilización popular masiva, ¿no? Organizada y masiva, que es lo que siempre hizo el peronismo ante las coyunturas de estas tremendas injusticias sociales, de estas inequidades y de esta ostentación que hace el poder real sobre la democracia real de nuestro pueblo. Y bueno, nos está faltando eso, y en ese sentido, bueno, hay que decirlo, muchos dirigentes están en una zona de confort en donde por ahí no se quieren salir, pero la verdad que hay que hacer lo que la historia demanda, que es a pelear con mucha más fuerza y organización. No tenemos otra herramienta para equilibrar esa famosa correlación de fuerza, no tenemos. Ahora, Daniel, cuando se habla de organización popular y masiva para salir a confrontar a los poderes fácticos, digo, ¿cómo se los tracciona, cómo se los moviliza? Porque da la sensación de que un tiempo a esta parte hay una desmovilización permanente, pero tiene que ver más con lo que no se hizo desde adentro, como responsabilidad del Frente de Todos, que con lo que pasa afuera.
porque da la sensación de que se ponen expectativas allí y a veces la propia dirigencia que no termina generando las condiciones objetivas para que el pueblo pueda movilizarse, porque las condiciones para movilizarse y el pueblo cuando tiene que salir, sale. Digo, ¿qué pasa allí que no se termina de traccionar esa organización popular para que se movilice? Obviamente, por un lado tenemos un tema de deficiencias en nuestro compromiso electoral, que hace que mucha gente esté disconforme, y eso también afecta a nuestros votantes, pero también a nuestros militantes que reciben esa disconformidad. Para eso hay que tener un proyecto y un programa de gestión y de gobierno muy, muy sólido y muy fuerte, pero además cumplirlo. Y por el otro lado, por un tema que, bueno, yo en particular no soy el único, somos muchos compañeros que hace tiempo, ni siquiera te estoy hablando de 1 y 2 años, sí, de bastante más, que venimos planteando que nuestro movimiento no puede tener como base de organización la lógica de la partidocracia liberal. El partido está para las elecciones, pero me parece que hay que volver a leer un poquito más de conducción política, comunidad organizada, leer un poco más a Perón, para ver que la soberanía y el poder en realidad debería asentar sobre el movimiento nacional y popular, con base en el peronismo y con base en los trabajadores. Y ahí tendríamos que tener una estructura masiva de cuadros intermedios de los distintos movimientos sociales, de los distintos espacios, de los gremios, de la cultura, de la educación, de todo, y del ambientalismo, de género, conformando una estructura intermedia, a mi modo de ver, que garantice una movilización constante cada vez que somos agredidos brutalmente en los cimientos de la democracia, porque de eso se trata. Porque si cada uno está tirando para su reivindicación sectorial y no tenemos ámbitos de síntesis, más allá de lo que logra tener un liderazgo fuerte en algún momento, pero si no tenemos de forma permanente un lugar de síntesis de esas visiones contradictorias que hay en un movimiento tan vasto como el nuestro, y terminamos con que cada uno tira para su lado. Y la verdad que lo que necesitamos es tirar todos para el mismo lado cuando se trata, vuelvo a repetir, de esas cuestiones trascendentales que de no consolidarse, atentan contra todos. Mire lo que está pasando en algunas provincias con las elecciones, en donde prefieren poner en riesgo un triunfo y perder, en algunas provincias, ¿no? Sí. Algunos dirigentes prefieren jugar por fuera, ni siquiera un paso dentro de todo nuestro espacio, poniendo el riesgo probablemente una elección en donde todos pierden con tal de no ceder un poquito en sus pretensiones de un poder que no tienen además, porque si lo tuvieran todavía, pero no lo tienen. Bueno, si estas cosas no siguen sucediendo, realmente, y por el otro lado, si desde el peronismo nosotros no logramos volver al 50-50 en un proceso progresivo de recuperación del salario, de las jubilaciones, de los ingresos, y la verdad es que no podemos cumplir las expectativas que los argentinos y las argentinas tienen con nosotros. Ahora, en ese sentido, retomando lo que ha dicho hace instantes, esta falta de, ¿cómo calificarlo?, de conciencia histórica en torno al peronismo se debe también al abandono de la territorialidad, es decir, la maquinaria electoral contuvo el espacio en un reduccionismo que nos lleva a discutir permanentemente superestructura, y hay una parte de la dirigencia que ha dejado de mirar a los sectores populares y lo que pasa allí. Lo digo porque hoy hubo una movilización importante de los sectores populares, que son sectores que acompañan inclusive al Frente de Todos y también al peronismo. Digo, ¿cómo se hace para compatibilizar eso si no hay territorialidad y no hay una mirada que deje o abandone la superestructura? Mirá, hace rato que cuando vos hablás, mucho tiempo, cuando vos vas a recorrer, cuando vas a los barrios, las unidades básicas están prácticamente cerradas hasta la próxima elección, salvo honrosas excepciones. Claro. La militancia territorial, la formación de cuadros territoriales, no me estoy refiriendo a una escuela superestructural, que está muy bien hacer y todo, estoy diciendo la cotidiana, de formación, de militancia, de buscar síntesis entre todas las visiones de un movimiento tan rico como el nuestro, en cada barrio, en cada fábrica, donde cada uno deje de mirar su propio sector. Es imprescindible. Uno no puede hoy pensar una organización popular con capacidad de vencer
la potencia mediática del enemigo político, sino tenemos una estructura fuerte en donde el eje de la comunicación sea central. A nosotros nos operan todo el día con la agenda del enemigo, de la mañana hasta la noche, y discutimos sobre la agenda del enemigo y no tenemos una estructura, por ejemplo, de comunicación interna, no estoy hablando de la vocera presidencial, está claro. vocero, las estructuras formales, en donde desarmamos la agenda del enemigo a las 8 de la mañana, cuando la ponen desde los medios masivos, y colocamos la nuestra, y donde todos estamos contestes a cómo hay que enfrentar esta agenda mediática. No tenemos una estructura de organización para la movilización fuerte y constante de todos del conjunto de los actores y los sectores de este movimiento. Estamos esperando para resolver cómo se organiza nuestro movimiento, a ver quién tiene más cargos o menos cargos en una elección, y eso es obviamente que es importantísimo, ganar las elecciones, pero después del día siguiente de la elección, la construcción del poder debe seguir todo el tiempo. No es una cuestión del día de la elección y a ver cuántos cargos tengo y desde ahí qué construyo. Porque la verdad que es una visión muy pobre la construcción del poder, y me remito a las pruebas, no está alcanzando para poder vencer en la correlación de fuerza al poder que tienen del otro lado. Claramente, si no, no estaríamos así. Claro. Estamos en comunicación con Daniel Goyan, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y actual diputado nacional por el Frente de Todos. Daniel, hablamos de la elaboración de un programa. Ahora uno infiere que al pensar desde la concepción peronista, cuando se habla de programa hay que hablar también de comunidad organizada. Ahora, cuando hablamos de comunidad organizada, hablamos de democracia social y de economía social. Ese programa tiene que incluir una salida progresiva de la matriz desarrollista que en definitiva terminando en el mercado también, y recuperar esa economía social que termina en el trabajo y en los sectores populares. Obviamente que el paradigma del peronismo, el básico, es todo el mundo con su trabajo bien remunerado, su buena obra social, que le da la capacidad de tener el día de mañana su casita, de estudiar, de darse gusto, etcétera, etcétera. Ahora, también hay una discusión de base que es mundial, que es que el capitalismo cada vez genera relaciones laborales muy distintas a las que conocimos antes, muy diferentes, y que además las nuevas tecnologías están haciendo de que las máquinas empiecen cada vez más a trabajar por los seres humanos. Entonces, ahí tenemos una pregunta que hacernos. ¿El sistema tal como está puede incluir a todos los actores, a todos los ciudadanos y las ciudadanas? Si es que sí, es una línea de acción. Si es que no, tenemos que pensar qué salida le damos a todo eso que hoy forma parte de las economías populares, porque son un medio de vida organizado, un medio de vida que se organiza para tal fin, y que obviamente, si van a tener que persistir, hay que buscarle cómo encaja eso con el resto del sistema económico, con los que están en blanco, con los que están en la economía formal. Hay que buscarle una salida o puede ser que sea una situación intermedia, que probablemente sea ahí, ¿no? Tratar siempre de que la mayor cantidad de gente vaya hacia el salario en blanco, estar en la economía formal, tener cada día mayor capacidad de trabajo, de consumo, etcétera, etcétera, pero también dar alguna salida formal, formalizar el hecho de que si el capitalismo no va a poder dar respuesta a un montón de gente, hay que de alguna manera esas economías populares reconocerlas y permitirles que mínimamente equiparen sus ingresos con los que sí pueden estar dentro de la economía formal. Cristina Fernández de Kirchner puede dar esta discusión, darla y plasmarla también, porque se habla de la candidatura de Cristina, hay expectativas en torno a la misma, bueno, sabemos lo que ha pasado en las últimas horas, sabemos también lo que se proyecta para el 25 de mayo. Ahora, poco se discute de si están dadas las condiciones para que Cristina Fernández pueda reelaborar un programa de estas características, ¿no? Bueno, Cristina es la única persona que con potencia política me refiero, ¿no? Sí. Que uno la escucha hablar y eleva muchísimo el nivel de lo que debería ser el debate. Ante eso, del otro lado te contestan, bueno, la salud va a haber que pagarla, la educación va a haber que pagarla, si querés morirte te morís, si necesitas un órgano lo comprás.
vamos a privatizar todo, vamos a bla, bla. Es la misma cantinela fracasada de toda la vida. Sin ningún tipo de sustento, porque en ningún lugar del mundo se dan esas cosas, ni en el país más liberal de los liberales pasa esto con la salud ni con la educación, el Estado se hace cargo. Entonces, ella sube el nivel y pone estos grandes temas en debate, que además tienen nuestras cuestiones, si se quiere, políticas, económicas, sociales, pero también hasta filosóficas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de qué vamos a hacer con nuestro planeta y con el ambiente donde tenemos que vivir, estamos en abril y todavía estamos en remera, sí. Digamos, negando esta realidad de un cambio climático que es totalmente ostensible y que va a traer serias consecuencias para la humanidad, digamos, me parece que si no vamos inscribiendo todas nuestras acciones a futuro en que todo lo que hagamos, que hay que hacer actividad económica, y hay que hacer minería, y hay que hacer, extraer energía, etcétera, pero cuidando el medio ambiente, como hacen los países centrales. Tenemos que cuando vienen a hacer minería acá, una empresa canadiense utilice exactamente los mismos estándares y requisitos que se exigen en Canadá, que son muy diferentes a los que se exigen acá, donde terminan depredando la naturaleza. Entonces, todas estas cosas que ya incluso entran en el término filosófico, y hay que leer también al Perón filosófico ahí, y hay que volver también a leer la Carta Ambiental, y hay que volver a leer a Carrillo cuando te decía, si todos los extraordinarios avances tecnológicos de la sociedad no llegan a todos, realmente no sirven cuando se pueden apoderar todos los sectores. Bueno, creo en definitiva que tenemos que leer, pero sobre todo hacer un poquito más de peronismo. Las últimas dos. Daniel, buenas tardes, Lucía Infante lo saluda. ¿Usted cree que puede llegar a haber una lista única con consenso? Nada es imposible. Cuando planteamos que si Cristina era la candidata, eso se daba per se, bueno, ya no había, prácticamente ni haber discusión al respecto, porque nadie se quiere meter en una interna para perder por goleada, digamos, tampoco es políticamente conveniente. Es que es la misma situación de la provincia de Buenos Aires, digamos. ¿Quién puede agregar algo más a una propuesta electoral, más a todo lo extraordinario que viene haciendo Axel? ¿Quién puede agregar algo más? Porque lo que todavía no alcanzó a hacer porque no le dio el tiempo, pero está en la propuesta a seguir. Nadie tiene algo para diferenciarse ahí, ningún sector. El peronismo tiene algo para diferenciarse en la provincia de Buenos Aires. Y Axel le gana por goleada a cualquiera. Entonces digo, cuando hay figuras así, que ya tienen realmente de gastarse 2 meses en una discusión de paso, me parece que no tiene sentido. No obstante, si alguien lo quiere hacer, y que lo haga, la ley está y se lo permite. Y a nivel nacional, y bueno, al no estar Cristina, obviamente que el resto que tenga aspiraciones, obviamente va a poder aspirar a una PASO. Lo que sí pretendemos es que sea una PASO propositiva, en donde en lugar de diferenciarse atacando al compañero del cual después vamos a estar juntos, lo hagamos en una manera absolutamente propositiva y que sume, no que reste. Daniel, por último, hablábamos de leer a Perón. Uno se pregunta, bueno, ¿qué tan lejos estamos y cuántas posibilidades hay de volver a Perón? Porque da la impresión que para algunos sectores progresistas que convergen también en el Frente de Todos, el peronismo o Perón en sí mismo, más que el peronismo, termina resultando una tesis lejana, anacrónica, y a veces no se tiene en cuenta el conjunto del pensamiento que Perón elaboró y plasmó a través de sus prácticas. ¿Estamos lejos de poder volver ahí? Y miren, el peronismo es rebeldía. Si quienes están pensando que no tienen necesidad de salir a las calles a defender esto, y que con algún documento, por más duro que sea, o con alguna posición, que hay que hacerlo obviamente, pero que con eso alcanza, y nos quedamos cortos. El peronismo es rebeldía, el peronismo es rebelarse ante las injusticias, el peronismo es decir, hasta acá llegaron los sectores del privilegio, y vamos a salir con toda la paz del mundo, pero masivamente a defender lo que hay que defender. 2 días antes del 17 de octubre, Perón le estaba diciendo a Eva Perón, le escribía diciendo, bueno,
nos vamos a vivir al sur, una vida tranquila, y el pueblo fue y le dijo, no, vos estás para otra cosa y la historia te necesita para otra cosa, y cambió la historia. En los momentos cruciales es eso lo que hay que hacer, salir a defender, y eso es el peronismo de escritorio, el peronismo del comunicado, el peronismo, eso no alcanza ni para empezar. Por eso no le pidamos tanto a Cristina, sino pidámosle a la dirigencia que le esté a la altura de las circunstancias, que salga de la zona de confort y que nos encontremos masivamente tantas veces haga falta en la calle, hasta que con cientos de miles de personas en la calle se den cuenta del otro lado. Primero, que el pueblo está movilizado y está bastante enojado con algunas prácticas de los grupos corporativos. Pero por el otro lado, que le vamos a llenar también y en paralelo las urnas con votos. Daniel, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar en esta tarde con usted. Le agradecemos esta comunicación, le mandamos un abrazo y vamos a seguir en contacto. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo grande. Así escuchábamos al exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Goyán, aquí en La Periferia. Para contarnos a nosotros mismos, La Periferia, periodismo desde abajo.